Hola, hoy como vídeo voy a poner en marcha el Ashencore en un proyecto de un juego de Unity 6. De momento es un proyecto vacío, así que lo primero que voy a hacer es coger este proyecto, se llama My Game Project, y voy a iniciar un repositorio Git. Una vez iniciado, nos vamos al repositorio. Tenéis un poco la guía de cómo iniciarlo, para los que seáis un poquito más novatos. En mi caso voy a meterle como submódulo, simplemente dentro de mi repositorio añado el submódulo y a partir de ahí ya tendré el Ashencore incluido. Aquí también tenéis toda la info para seguir. Entonces, una vez clonado el repositorio, lo que vamos a necesitar son las dependencias de los proyectos que utiliza. Nos vamos a la carpeta del proyecto y en packages tenemos el manifest. Aquí al final añadís esas dependencias entonces cuando abrís Unity os tiene que resolver todo. Se instalarán el vcontainer, el unitask, el Newtonsoft, diferentes librerías que utilizaremos dentro del sistema. Creo que ya lo tenemos todo, no hay errores. Y entonces deberéis abrir la escena que toque. Tenemos esto, intentaré actualizaroslo para que tengáis las escenas limpias como distribución, porque esta sería una versión como pequeña del Ashencore, solo tiene 3 módulos. Entonces lo primero que tenéis que hacer aparte es añadir al build las escenas. La primera sería la Bootstrap, Persistent y Debug. En este orden, 0, 1, 2. Una vez añadido, abrimos la Bootstrap. Aquí, como veis, tenéis todos los módulos en principio. Bueno, los que no tenéis os marcará que no está el script. Podéis eliminarlo. Y dejar simplemente los existentes. Y a partir de aquí podemos probarlo. A ver si arranca. Nos dirá el TechMex Pro. Aquí no lo tenemos. Lo importamos también. Y a partir de ahí ya tenemos el Ashencore preparado. Aquí tendréis un pequeño problema y es que no existe el Fate. Abrimos el Persistent y el Fetchkey, el Fate lo podemos quitar. Si no vais a tener siempre esa pantalla en negro. Y activamos el Event System para que podáis modificar cosas en la consola.
A partir de aquí ya os funcionará la consola, que es bastante útil. Los eventos aún no he hecho un vídeo, pero cuando tenga el vídeo hecho veréis que son muy útiles también. Y podemos cargar alguna escena utilizando las pipelines. Pero por ejemplo, las escenas que tenemos de prueba, que están aquí en test, no están marcadas como adresables. Hay que seleccionar las dos, marcarlas y nos fallarán. Y a partir de ahí ya dejará usar esas escenas. Escena 2. Escena 3. Y como veis acelera los steps, aunque bueno, hay muchas cosas, pero tenéis ya una herramienta útil en la que iré añadiendo cosas y en la que podéis ir, digamos, ya os serviría como para cargar escenas y como consola. Y bueno, ese es el vídeo de hoy, es corto, podéis entrar, tenéis en la descripción el GitHub para entrar, para instalarlo, para dejarlo todo listo y estar atentos de las actualizaciones que haga, sobre todo porque tendré que hacer vídeos para explicar el sistema de eventos, para mejorar un poco el todo. Conforme vaya mejorando el sistema, iré haciendo actualizaciones y vídeos asociados. Eso es todo, espero que lo probéis, que os sea útil y nos vemos en otros vídeos. Hasta luego.